buenas, mi nombre es Joxan Brito. Les voy a estar defendiendo el informe sobre base de datos. Para comenzar, podemos decir que es una base de datos o de qué se encarga. Se encarga de almacenar, conectar y administrar información en una unidad lógica. Es decir, en términos generales, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto. Es decir, las bases de datos más que todo son relacionadas como una biblioteca virtual, donde tienes todos tus datos, tienes toda la información al simple clic de un mouse, en este caso. Para ello debemos de hablar de los tipos de bases de datos, ya que las bases de datos se encuentran divididas en muchas partes. Hay muchos tipos de bases de datos y les voy a estar hablando con respecto a los tipos que investigué. Bueno, seguimos con los tipos de bases de datos. Los tipos de bases de datos tenemos las relacionales, que ellas se encargan de organizar los datos en tablas que pueden relacionarse entre sí. Tengo dos tablas y en esas tablas puedo tener organizado el nombre y las edades, y cada nombre va asignado a cierta edad y así se pueden relacionar entre ellos. Están los no SQL, grandes volúmenes de datos no estructurados. Ellos no utilizan tablas relacionales. Están la base de datos jerárquicas. Relacionan los datos en una estructura de árbol con relación de padre e hijo, por ejemplo. Está la base de datos de red, que simila la base de datos jerárquica, pero permite relaciones más complejas entre los datos. Está la base de datos orientados a objetos. Los datos se representan en objetos. Esta base de datos puede registrar información en forma de objetos. Está la base de datos distribuida. Se distribuyen en diferentes ubicaciones, pero se gestionan desde una sola base de datos. Está la base de datos en la nube. Se almacenan en la nube y su accesibilidad y su base de datos está registrado en la nube. Esto puede utilizar cualquiera de los otros métodos de base de datos bajo la estancia de la nube. Están los sistemas de gestión de las bases de datos. Los datos se organizan en tablas relacionales entre sí, como ya antes lo habíamos hablado, lo que permite realizar consultas complejas. Y esas bases de datos están organizadas o gestionadas de la siguiente manera. Como primero, una estructura en la cual se va a asignar cómo se va a organizar todo en la base de datos. Una integridad, la cual ella va a mantener la información de dicha base de datos. La concurrencia, con lo que se puede acceder a la base de datos, y la seguridad de la misma base de datos. Ahora vamos a hablar también. En el sistema de gestión está el sistema de archivado. Se almacenan todos los datos de manera individual sin relación explícita. Ya después, a la hora de manejar la base de datos en sí, es a donde se le da esa correlación entre cada uno de la información almacenada. Las ventajas y las desventajas. Las ventajas de una base de datos es la organización y la eficiencia con la que se organiza toda esa cantidad de datos. La integridad de los datos, el acceso simultáneo que tienes a la información, es decir, puedes acceder a muchas cosas a la vez. El control de acceso, puedes tener un control de acceso para esta información, es decir, darle cierta prioridad a ciertos usuarios. Y la adaptabilidad. Yo puedo, si lo comparamos con un almacenamiento de biblioteca, en la computadora yo puedo simplemente escribir y búscame el libro de 3 metros sobre el cielo,
y él me va a buscar la relación entre el escritor, los artistas, año de lanzamiento, según lo que le ponga en la base de datos, pero haciendo similitud a una biblioteca física, a donde tienes que irte, por ejemplo, por el tipo de letra que comienza el libro. Tienes que ir hasta el sitio e ir a buscar el libro. No lo tienes con esta facilidad que la tienes con las bases de datos, como de tener los resultados en cuestión de segundos. Para concluir con la importancia de estas bases de datos, lo importante de estas bases de datos que tenemos es que están todas en todas las aplicaciones que utilizamos en nuestra vida cotidiana, porque todos o la mayoría de personas tenemos actualmente teléfonos inteligentes, y esos teléfonos inteligentes, tras sus aplicaciones, tienen muchas bases de datos donde guardan información esenciales para poder utilizar este tipo de aplicaciones. Y bueno, con esto concluyo la explicación de mi informe y nada, me despido. Hasta luego.